haitiana a la República Dominicana, nos desglosa claramente lo que muchos pretenden que no conozcamos y cómo nos impacta directamente la invasión y la ocupación de la que hoy somos víctimas. Es por esto que el autor se enfoca en el impacto que ejerce en nuestra economía la carga tan pesada que estamos llevando. El licenciado Osvaldo Montalvo Cosío es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con estudios de posgrado en México. Ha trabajado en la promoción de inversiones en el sector privado como empleado y como empresario y en el sector público. Además, ha sido asesor de varias empresas privadas y de instituciones gubernamentales. Profesor universitario por muchos años, dedicado en los últimos años a las finanzas. Tiene varios ensayos publicados, así como 3 libros: Crítica de la economía del status quo, Crítica a la economía de Marx, La telaraña, un libro de relatos, y su más reciente obra, Economía política de la invasión haitiana a la República Dominicana. Recibamos en este momento a nuestro autor, el licenciado Osvaldo Montalvo. Esta intervención yo he querido titularla Un saco de balas. ¿Y vas? Sí. Un saco de balas. El plan de fusión. En el fragor de los enfrentamientos que se suscitaron a raíz de la sentencia 168-13, un fusionista de bajo calado aseguró que no hay tal plan de fusión, porque nunca se ha encontrado un documento escrito que describiera tal, ni siquiera en los Wikileaks. Pienso que es interesante. La pregunta es, ¿habrá dado por escrito Stalin la orden de aniquilar a Trotsky? Y Trujillo la orden de desaparecer a las Mirabal? Algo más cotidiano y conocido. Le manda un papelito el coach de tercera al corredor de primera, indicándole que se robe la segunda. Es decir, los mandatos que no se escriben dejan de existir, dejan de ejecutarse, porque nunca se había visto un crimen en contra de una nación mejor planificado, mejor pensado, coordinado, articulado, ejecutado, mejor financiado. Sus promotores, por supuesto, nada saben. Como le advierte la secretaria de Estado al espía James Bond, como siempre, si te llegan a capturar, el gobierno lo negará todo. El plan de fusión nunca se encontrará en ningún documento. Irónicamente, está en todas partes. El plan de fusión, ¿en qué consiste? Fácil. En trasvasar a la República Dominicana el costo monumental de la profunda y permanente crisis haitiana. Que un país pobre y subdesarrollado se eche sobre los hombros otro país aún más pobre y subdesarrollado. Que un Estado fallando se encargue de un Estado fallido. Que un país sin recursos le resuelva el problema haitiano a los haitianos y a las metrópolis imperiales de Occidente, a Estados Unidos, Canadá y Francia. Que los haitianos depauperados y desamparados se instalen en el Parque Enriquillo, jamás en el Central Park. El plan de fusión, ¿cómo se implementa? Fácil. Trasvasando la población haitiana hacia la República Dominicana, imponiendo la migración en masa. Legales, ilegales, no importa. Lo importante es que no sean deportados. Al final, una masa crítica de un 30% de la población, unos 3,5 millones de haitianos, obligarán mediante la movilización a una amnistía general, es decir, a un otorgamiento directo de la nacionalidad sin requisitos ni procedimientos, por simple declaración al vapor, y de ahí el asalto al poder político. La sentencia 168-13. ¿Por qué tanto escándalo con la sentencia 168-13? ¿Qué es lo que falla la sentencia? Sanciona lo mismo que rige en materia migratoria en la inmensa mayoría de los países en el mundo, que los hijos de los migrantes ilegales, es decir, de los residentes a quienes el Poder Ejecutivo no les ha otorgado permiso de residencia,
nacen con la nacionalidad de sus padres, no nacen dominicanos. Dos extremos, el ius soli, como el de Estados Unidos, en que el hijo de dos migrantes ilegales nace americano por el hecho de haber nacido en territorio nacional, y el ius sanguinis, como el de Japón, en que es japonés solo el hijo de al menos un padre japonés haya nacido en el extranjero o en territorio nacional. Los hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional, incluso residentes legales, nacen extranjeros bajo el ius sanguinis. En el medio se encuentra la inmensa mayoría de países, entre ellos la República Dominicana, donde nacen dominicanos, los hijos de dominicanos dentro y fuera del territorio nacional, y en el territorio nacional los hijos de al menos un residente legal. Claramente, la legalidad dentro del Estado Nacional es la condición crítica. La sentencia 168.13 es un fallo lógico, racional, de sentido común, pero contrario a los intereses de los funcionistas, de donde imponen de inmediato el infame Plan Nacional de Regularización con el obvio propósito de legalizar a todos los haitianos para que sus hijos nazcan dominicanos. Obvio, se trata de legalizar a los ilegales para que sus hijos nazcan dominicanos, y nazcan dominicanos los hijos de sus hijos, es decir, la suplantación nacional desde la base. Aún así, el plan de regularización fue un rotundo fracaso. Unos pocos miles acudieron al llamado, pues, ¿para qué? En la República Dominicana, ni antes, ni durante, ni después del plan de regularización, los haitianos han necesitado documentos de identificación, ni visa, ni permiso de trabajo para permanecer en territorio nacional. Entran como, cuando quieren, y se quedan cuanto quieren. El permiso se los otorgan las metrópolis imperiales, que tienen a los gobiernos dominicanos agarrados por donde más les pueden. Que entonces solo hablan, dan declaraciones, gesticulan y bravean, pero no deportan a un solo haitiano ilegal. El discurso de la verdad lo pronuncian los hechos, a las palabras se las lleva el viento. ¿Qué entonces con los hijos de haitianos ilegales nacidos en el país que nacen haitianos? El plan de fusión tiene bien pensada la situación y su solución. Más adelante, en poco tiempo, el país tendrá que nacionalizarlos en virtud de los derechos humanos. El niño no habla creol, no conoce Haití, no tiene relaciones allí. ¿Cómo deportarlo? De donde surge la pregunta entonces, ¿para qué sirve la Constitución y las leyes si los denominados derechos humanos son instancia superior y contraria? La extorsión. ¿Cómo obligar a los dominicanos a hacerse cargo de los haitianos? Lo primero, mantener a los sucesivos gobiernos advertidos y asustados con la amenaza y la capacidad real de subir las tasas de interés de la deuda pública externa, de boicotear las exportaciones, lo que ya hicieron con el azúcar a finales del 2022, de sabotear el turismo, amenaza de sanciones económicas, amenazas de dar a conocer informaciones sobre el involucramiento y complicidad de funcionarios de distintos gobiernos y niveles sobre distintos ilícitos, desde la común y habitual corrupción administrativa hasta el narcotráfico, pasando naturalmente por el lavado de activos. Amenazas de extradiciones. El gobierno de los Estados Unidos sabe mucho, saber es poder, y sabe cuándo y cómo y cuánto dar a conocer lo que sabe. Este conocimiento le da un poder intimidante. Luego, atacar el autoconcepto y la autoestima de los dominicanos, diciendo que los dominicanos somos racistas, en lo que pasan por alto que los dominicanos somos mulatos, es decir, el cruce biológico y racial de un negro y un blanco. Los metropolitanos, blancos serios de ojos azules, con un racismo actual rampante en sus propios países, se juntan con los negros, los haitianos que fundaron una república estrictamente negra, para denunciar al mundo que los mulatos somos racistas. ¡Qué ironía! Diciendo que los dominicanos somos anti-haitianos, en lo que se les olvida que en la República Dominicana viven sobre los 3 millones de haitianos, mayormente indocumentados, migrantes ilegales. Diciendo que los dominicanos somos explotadores, peor, que somos esclavistas. No obstante, la República Dominicana nació como país sin la tara del esclavismo, contrario a los Estados Unidos, y su independencia fue una reacción a la dominación haitiana, no al esclavismo francés, como en el caso de Haití.
Nunca jamás se ha vendido una persona en República Dominicana como esclavo. Acusando a la República Dominicana en foros y los tribunales internacionales, produciendo y propalando noticias falsas y manipuladas. Los fusionistas quieren cambiar la historia. Según su narrativa, la ocupación haitiana de 1822 fue la unión de dos países hermanos, de hecho realizada a solicitud de los dominicanos. La independencia nacional fue una acción racista y elitista encabezada por los padres de la patria, blancos esclavistas. Proponen que los haitianos, como los dominicanos, tienen antepasados indígenas, pasando por encima olímpicamente al hecho histórico conocido por todos de que los esclavos africanos llegaron a América más de 100 años después del descubrimiento, cuando en la española ya no quedaban ellos. Utilizando las agencias de cooperación de las metrópolis, la pretendida ayuda técnica para financiar acciones fusionistas, ediciones distorsionadas de la historia dominicana, disminuyendo el valor de las gestas independentistas, escamoteando el imperialismo haitiano, el deseo permanente de ocupar la parte dominicana de la isla, presionando para privilegiar en la inscripción en las escuelas de niños haitianos por sobre los niños dominicanos, obligando a los dominicanos a pagar la salud pública de los haitianos, a pagar los numerosísimos partos de las haitianas en el país, miles de niños haitianos que no se irán nunca a Haití, niños que nacen haitianos, se sentirán haitianos y en un eventual conflicto se irán del lado de Haití. Es decir, los dominicanos pagando su suplantación poblacional desde la base, desde el nacimiento, controlando el registro civil para otorgar actas de nacimiento como dominicanos a niños nacidos haitianos y cédulas de identidad y electoral haitianos indocumentados, es decir, ilegales, financiando campañas de información pública, cambiando el fenotipo del dominicano, confundiéndolo con el del haitiano, es decir, normalizando un nuevo fenotipo. Las ONGs pro-haitianas en la República Dominicana, por su lado, subsidiando a la población vulnerable que siempre es la haitiana, pobres, negros, marginados, invisibles, etc. En el país, aparentemente, no hay dominicanos en situación de opresión y vulnerabilidad, solo hay haitianos. El plan de fusión está en todas partes, hasta en los carteles que ve el transeúnte en las calles, pero ¿cuál es su mayor debilidad, su talón de Aquiles, por el que rabian de impotencia a los fusionistas? El frontal choque de culturas, la imposibilidad objetiva y concluyente de que dominicanos y haitianos se integren socialmente, lo que nada tiene que ver con raza o nivel económico, sino con herencia cultural. Los dominicanos nacemos como una separación, una negación de la cultura haitiana. Por más que nos pongan a dormir juntos, dominicanos y haitianos, nunca nos integraremos. Esta es la barrera insalvable del plan de fusión, lo que explica por qué los fusionistas siempre están de mal genio. Su proyecto es muy imposible, no lo lograrán nunca. La invasión no va a ser dominicanos a los haitianos. Por más dinero que gasten las metrópolis imperiales vía sus oficinas de cooperación y sus ONGs en festivales binacionales, en carteles de familias haitianas dominicanizadas y en recomendaciones de salud en 2 idiomas. El dominicano no es ni se siente haitiano. De hecho, lo ve como una cultura tan exótica como extraña, lo que no quiere decir que los discrimine o los maltrate, todo lo contrario. De su lado, los haitianos tampoco son ni quieren ser dominicanos, son y quieren ser haitianos, aunque quieren ser haitianos en territorio dominicano para usufructuar el patrimonio nacional de los dominicanos y eventualmente expropiarlos. Pero no es que quieren ser dominicanos. El que quiera hacer la prueba, que le pregunte a cualquier haitiano que ande caminando en la calle. El conflicto futuro es bastante evidente. 2 especies distintas peleándose a muerte por el mismo hábitat, por los mismos medios de vida. Un estado fallido, Haití, contra un estado fallando, la República Dominicana. La ilusión de ahorro. Llegados a este punto, surge obligadamente la pregunta:
Si la migración haitiana, en realidad la invasión haitiana, si la invasión haitiana es tan perjudicial para la economía y la sociedad dominicanas, si la invasión haitiana constituye literalmente la destrucción de la República Dominicana, ¿por qué los dominicanos hemos sido tan indiferentes, tibios y timoratos en hacerle frente, en registrarla y denunciarla, en exigir al gobierno dominicano que aplique estrictamente la ley de migración y deporte de inmediato a los haitianos ilegales? ¿Por qué no hemos sido capaces de formar un frente de masas patriótico militante que reafirme los valores y principios nacionales, que realce el sacrificio de los padres fundadores y demás héroes de la nación? ¿Por qué al dominicano promedio, el que denominamos el ciudadano de, parece no importarle, ocupado en sus propios asuntos mundanos y pasarla bien hasta donde se pueda? El dominicano es víctima de la que hemos llamado ilusión de ahorro. La idea falsa de que contratando mano de obra haitiana a un salario nominal menor significa un menor gasto en todos los plazos, cuando la realidad es lo contrario. Otra aplicación del viejo proverbio de que lo barato sale caro. Expliquemos muy rápidamente este concepto. Una de las falacias económicas más extendidas y dañinas es la gratuidad. En economía, es decir, bajo cualquier régimen u organización económica, de antes, de ahora o perteneciente al futuro, la gratuidad simple y llanamente no existe. No hay nada gratuito en la vida y en el mundo, menos en la economía. No es gratuito el segundo artículo que ofrecen los supermercados con la etiqueta de gratis. No es gratis la oferta de lo que ofrecen gratis. Lo más importante, no son gratuitos los bienes y servicios que distribuye el gobierno y que financia con los impuestos que recauda. No son gratuitos los bienes y servicios públicos por obligación que provee el Estado socialista, puesto que no son más que compensaciones salariales entre los trabajadores de única empresa que es el Estado. En general, los obreros, nacionales o extranjeros, la mano de obra sin calificación, son subsidiados netos, es decir, consumen un valor en bienes y servicios públicos mayor que los impuestos que pagan. Utilizan el salario, si es que tienen empleo, para su consumo privado, alimentación, vestido, esparcimiento. Están exentos del impuesto sobre la renta, pero compensan su bajo nivel de consumo de bienes privados con el consumo subsidiado de bienes y servicios públicos. De hecho, su consumo de estos tiene mayor incidencia sobre su nivel de utilidad que en el caso de los contribuyentes netos, que tienen mayor nivel de ingreso. Dicho en otros términos, los pobres tienen mayor necesidad de intervención del Estado que los ricos, una aseveración bastante a la vista. El financiamiento y consumo de los bienes y servicios públicos se puede visualizar como muchas personas comiendo en una gran mesa en un restaurante. Hay quienes consumen exactamente lo que pagan, los individuos que no aportan impuestos excedentes al Estado. De hecho, este es el sujeto modelo del liberalismo clásico, suficiente en sí mismo, sin aspiraciones sobre lo ajeno. Pero hay quienes consumen lo que no pagan, y solo, y esta es la parte más importante, porque hay quienes pagan lo que no han consumido. Al final, la cuenta completa se tiene que pagar. Lo que haya consumido cada quien es algo que al restaurante no le interesa. Lo importante es que al final el grupo tiene que pagar en dinero el valor total del consumo. Si algunos consumieron un valor mayor al dinero que pusieron, solo lo pudieron hacer porque otros pusieron más dinero que el correspondiente a su consumo. Exactamente lo mismo sucede con los impuestos. Hay sujetos que llamamos contribuyentes netos que pagan un valor en impuestos mayor que su consumo de bienes y servicios públicos, exactamente compensados por aquellos cuyo consumo de bienes y servicios públicos tiene un valor mayor que los impuestos que han pagado. Estos son los subsidiados netos. Entonces, los trabajadores haitianos reciben un subsidio de los contribuyentes netos dominicanos, que es la clase media, subsidio que le quitan a los trabajadores dominicanos. Pierden los dominicanos pobres los subsidios, cargan los trabajadores haitianos a la clase media dominicana con impuestos. Punto en el que de inmediato al fusionista Besado se le ocurre una brillante idea de vanguardia: aumentar los impuestos a los ricos. Es decir, si faltan recursos para subsidiar a los pobres,
pues lo que hay que hacer es aumentar los impuestos a los ricos, en lo que pasa por alto olímpicamente tres hechos fundamentales. Lo primero, los ricos son inmunes a la presión fiscal. Tienen el poder de mercado para transferir a precios cualquier aumento de impuestos, directos, indirectos, tasas, que eso no importa. El dominicano tipo, desde el que gana el salario mínimo hasta el 99%, acaso más, de la pirámide de ingresos, no tiene esta capacidad. Es en general un asalariado, un empleado, un pequeño productor, pequeño comerciante, agricultor o empresario. No puede llevar a precios el aumento de impuestos porque se sale del mercado. Los impuestos para mantener a los haitianos invasores los paga la clase media dominicana, los que ganan por sobre el salario mínimo hasta los que no pueden decidir su propia compensación. Segundo, para el contribuyente, los impuestos son un gasto como cualquier otro. No se diferencian del gasto en alimentación o, en el caso de las empresas, en el pago de nómina. Están pues limitados por la desutilidad del trabajo en el primer caso y por la rentabilidad de la inversión en el segundo. Nadie, absolutamente nadie, va a trabajar solo para pagar impuestos sin recibir nada a cambio. Y exactamente lo mismo le ocurre a las empresas. Entonces, los impuestos de donde salen los subsidios están siempre limitados. No son hojas de palo como piensa nuestro amigo el funcionista alternativo. Tercero, siendo así, lo limitado distribuido entre una cantidad creciente de personas necesariamente toca a menos por cabeza. Si los subsidios que pagan los impuestos de la clase media dominicana se distribuyen ahora entre dominicanos pobres e inmigrantes haitianos, pues cada uno necesariamente tocará a menos. Los dominicanos pobres ceden parte de sus subsidios a los haitianos. Si se quiere confirmar esto con los ojos de la cara, solo hay que acudir a las escuelas y los hospitales dominicanos literalmente invadidos de haitianos. Nuestra tesis principal es de lo más sencilla, ya lo comentó Manuel. No hay forma, no hay perspectiva desde la cual la invasión haitiana a la República Dominicana sea beneficiosa para este país. La suplantación de la población nacional por legiones de personas sin ninguna calificación profesional, técnica, laboral, sin patrimonio, en condiciones económicas críticas, al borde de la sobrevivencia, sin cultura productiva, lo que han demostrado con la devastación de su propio país, con otra visión del mundo, con otra religión, con otras costumbres que entran en conflicto agudo con las tradiciones nacionales. Hemos hablado de color de piel, de raza, no, nada que ver. Hablamos del ethos, la personalidad de los haitianos en contraste a la de los dominicanos, que nada tiene que ver con la raza, sino con la cultura, entendiendo cultura como el espíritu nacional, no solo como las bellas artes, como la forma de creer, pensar y hacer las cosas, como la organización política y civil del país, sus usos y costumbres, sus mitos y leyendas, su religión, su idioma, sus héroes. ¿Dónde radica el beneficio económico de la invasión haitiana? En el ahorro salarial, el ahorro de unos millones de pesos para unos pocos empresarios que imponen por necesidad una carga tributaria y utilitaria monumental, insoportable, impagable al resto de los dominicanos. Ese es el beneficio de los bajos salarios, beneficiar a unos pocos empresarios al costo de perder la República. La enfermedad dominicana. Existe la paradoja para un individuo, un grupo o la colectividad de que una circunstancia que se tiene en principio como conveniente y favorable, a la postre resulta todo lo contrario. A esta aparente contradicción en economía se la denomina la enfermedad holandesa. Sucede que en la década de los 60 del siglo XX, los holandeses descubrieron grandes yacimientos de gas natural en el norte del país. Maravilla. De repente heredaron una gran fortuna, esta es la parte buena. Sin embargo, las exportaciones de gas aumentaron el influjo de moneda extranjera, lo que llevó a la apreciación de la moneda nacional. Con ello, el resto de las exportaciones perdieron gran parte de su competitividad. Esta es la parte negativa. Una ventaja inesperada que induce una desventaja.
El resultado final neto depende de si el efecto positivo, es decir, la entrada adicional de divisas, es mayor, igual o menor que el efecto negativo, la pérdida adicional de divisas. Mutatis mutandis, y utilizando la misma figura, denominamos enfermedad dominicana a la paradoja de que una oferta prácticamente infinita de mano de obra haitiana a un salario bajo en términos relativos resulte a la postre en una pérdida importante de utilidad social. La mano de obra haitiana, legal o ilegal, no importa en este momento, es en general nominalmente más barata que la dominicana. Un fenómeno típico de la inmigración. Por su condición, los migrantes aceptan trabajos y condiciones laborales inferiores a lo que exigen los nacionales. Esto en este país y en cualquier otro. Adicionalmente, y esa está una circunstancia muy importante, el referente de los haitianos, es decir, las condiciones económicas en Haití, es extraordinariamente bajo. Esto es, entre 10 y 9 la diferencia es 1, igual que entre 1 y 0. Es igual, pero no es lo mismo. En 0 estamos muertos. Como lo hemos puesto en más de un lugar, los haitianos reconocen la diferencia entre malo y peor. La enfermedad dominicana consiste en la imposibilidad práctica de tecnificar e industrializar la producción en el país. Con ello, de mejorar la productividad y el salario obrero debido al flujo incesante e inagotable de mano de obra haitiana a un salario cercano a la subsistencia. La condena, pues, a utilizar los mismos métodos y tecnología del siglo XIX, improductivos y obsoletos, y con ello anclar el nivel de vida de la población al de aquella época. Una retranca a la capitalización, a la mecanización, a la tecnificación, a la industrialización, al aumento en la productividad y la mejoría en los salarios y el nivel de vida. La negación del desarrollo. Los nomadistas. Hace algún tiempo publicamos un artículo que titulamos Los nomadistas, en que aportamos una hipótesis racial psicológica para explicar el origen del atraso permanente y persistente de Haití. Podríamos llamarlo el trauma del esclavo liberado. Iniciamos por distinguir los bienes libres y gratuitos en una economía, si es que así se le puede llamar, de cazadores-recolectores, en el Paleolítico, digamos, de una economía propiamente de producción de bienes costosos, es decir, que cuestan trabajo e inversión. En el primer escenario, los sujetos salen al monte y simplemente toman lo que la naturaleza les ofrece naturalmente, que no les significa esfuerzo de producción, es solo venir y tomarlo. Una nuez como una manzana, un conejo como una perdiz. Las economías modernas, independientemente de su sistema político, no se manejan así. Los bienes hay que producirlos para lo que tenemos un plan. De hecho, ya la naturaleza es propiedad restringida, privada o pública, por lo que no podemos tomar de ella nada libremente, a lo mejor el aire. Para la producción necesitamos capital, máquinas, herramientas, dinero. Y por otro lado necesitamos mano de obra para, al final del proceso, tener lo que queríamos al principio, la nuez, la manzana, el conejo o la perdiz. El trauma del esclavo liberado surge cuando el descendiente de esclavos negros porque las otras esclavitudes se han deslavado en la distancia histórica, todavía asocia más de 200 años después al empresario, es decir, al director de una actividad productiva, con el amo blanco esclavista, y a la producción organizada, en particular la producción capitalista, con el esclavismo mismo, de donde rechaza a ambos, empresario y producción capitalista, instintivamente, de inmediato y de forma visceral. En su cabeza surca un sentimiento como mejor hambriento y nómada que volver a la esclavitud. Resistente a toda iniciativa de organización, de orden, de planificación, de proceso, de progreso gradual consistente, mejor barrer con todo, romper, destruir todo lo que aparezca en el camino ante la sola idea, la sola evocación de la esclavitud. Con esto se entiende de suyo que desaparece toda posibilidad de avance material y económico.
7. La ética vudú y el espíritu del capitalismo. Obviamente, esto es una paráfrasis del título de Max Weber. La economía va a responder a las ideas de lo utilitario. El planteamiento de Weber en su trabajo clásico, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, es que las distintas sectas protestantes crearon la actitud, la mística del trabajo productivo, la puntualidad, la limpieza, el orden sistemático, que el trabajo sea evaluado por sus resultados. Esta es la base del capitalismo inicial. En un pueblo guerrero como el de los espartanos, ¿quién trabaja? Trabajo en el sentido del trabajo capitalista, esfuerzo físico y mental dirigido a la producción de un bien transable en el mercado libre. Eran pueblos, como todos los pueblos conquistadores, que se sostenían del botín de guerra. Este es el resultado paralelo de la recolección, la caza y la pesca en el caso de los pueblos nómadas. Tienen en común que no eran economías de producción cuando la producción está por definición en la base de la abundancia. El multiculturalismo, otra cultura, si nos referimos a una expresión objetiva y pasada como una pintura, una escultura o un libro, pues ciertamente se suma al acervo cultural de un país. Pero otra cultura, como creencias o costumbres distintas y opuestas a la tradición del país recipiente, es un asunto totalmente diferente. Tener en cualquier lugar una pintura de Saturno comiéndose a su hijo dista mucho de la experiencia de ver degollar una gallina para beber su sangre. Hay costumbres que no solo son distintas, sino que entran en contradicción. El respeto sagrado a la vida humana, el derecho a la paz, al tranquilo disfrute del producto del esfuerzo y el trabajo, al orden y la decencia, a las buenas costumbres, la responsabilidad y dignidad sobre el bienestar propio, la vergüenza de la mendicidad. Para un cristiano es muy difícil entender que a un muerto se lo entierre con los labios cosidos para que no pueda responder a las insinuaciones de los malos espíritus. El catolicismo y el vudú no solo son cosas y creencias distintas, sino contradictorias. El vudú no le aporta nada de valor positivo a la fe religiosa del dominicano. Seguramente se maneja hábilmente con los espíritus, pero no con el espíritu del capitalismo. La opción es bastante obvia. El vudú solo representa atraso, lo que no le quita como expresión cultural, pero no debe ser más que eso. El desarrollo económico se puede ver como una caldera a la que se añade combustible y aumenta la energía que produce. Más combustible, más energía, pero todo tipo de combustible. ¿Qué tal si el nuevo combustible no se combina bien con el carbón mineral que siempre hemos utilizado? ¿Qué tal si la combustión que logramos produce proporcionalmente menos energía? Es un buen símil, porque a la postre lo que hacemos es un análisis costo-beneficio. Los nuevos ingredientes aportan más de lo que cuestan o a la inversa, teniendo en cuenta todos los costos y todos los beneficios en todas sus formas, no solo los financieros. Por ejemplo, coadyuva la denominada multiculturalidad, eso, más que los problemas que suscita. Coste y beneficio. Siempre hay que ver los dos lados de la operación y luego acumular los resultados en el tiempo. El contexto. Los dominicanos no quieren trabajar. ¿Será cierto? Porque las calles y los campos se ven llenos de dominicanos afanando por llevar dinero a su casa. ¿O será que no quieren trabajar al salario que aceptan los haitianos? Que es una historia muy diferente. Porque no quieren hacer el trabajo que pueden hacer las máquinas, porque exigen que se les pague la jornada completa, porque exigen condiciones laborales mínimas, porque tienen que pagar el alquiler de una casa. En síntesis, porque estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIX. Decidirse por la mayor remuneración es un principio motor en la economía. Lo hacen todos los vendedores, todos los consumidores. Los empresarios quieren la mayor rentabilidad para su empresa, los inversionistas el mayor rendimiento para su capital, los terratenientes la renta más alta para sus propiedades. ¿Por qué habrían de decidirse los trabajadores dominicanos por el trabajo peor pagado? Por el más duro, el más peligroso, el más inseguro. Pensemos en el joven afroamericano que vende drogas en una esquina de Detroit. ¿Por qué no mejor toma un trabajo de lavaplatos en un restaurante de comida rápida
a $5 la hora. ¿Qué tan poderoso es el argumento moral en la selección de ocupación y de actividad? Y el argumento moral solo opera en los planos inferiores populares de la sociedad o también entre la clase alta. Porque igual como el joven traficante no cambia de actividad sabiendo el daño que inflige, el empresario depredador no cesa en la destrucción de los ríos y de los bosques. Ni al funcionario se le aprieta el pecho al cobrar a los contratistas una comisión del 30% de las obras públicas adjudicadas. ¿Quién puede tirar la primera piedra? En el proceso coordinado de corrupción, alienación e invasión, la línea de permisividad, de tolerancia, de impunidad se va corriendo hacia el principio de que cada quien haga lo que quiera para conseguir dinero que no le va a pasar nada. La normalización del delito, una forma de banalización del mal. Es lo lógico, puesto que la población, la juventud a la cabeza, necesita una fuente de ingresos que no puede encontrar en la economía privada formal. Entonces va girando a la informalidad, luego a la economía gris, más luego a la economía canalla, hasta la economía abiertamente criminal, donde surge la pregunta, al final, ¿podremos todos en bloque vivir de la corrupción, del delito? Sin corrupción y sin alienación, es decir, sin la prostitución de la juventud dominicana, no sería posible la invasión. Los jóvenes dominicanos no lo permitirían, no porque fueran buenos o tuvieran elevados sentimientos patrióticos, sino porque no tendrían otra salida. La invasión fuera su muerte, si no hubiera robos, asaltos y drogas. Con la invasión, ¿qué pierden? Todas las plazas de trabajo de baja calificación, la mitad de los subsidios que recibían, que ganan impunidad, la base de la economía canalla, la economía de la isla pirata. 5. La isla pirata. La isla pirata es la conclusión de la invasión y como invasión es una imposición, una dictadura. La libertad es al individuo lo que la soberanía es a la nación. ¿De dónde sacan los fusionistas el cuento de hombres libres en un país sometidos? En un país sin soberanía no hay un solo hombre libre. Cuando la causa de la guerra es que un país quiere imponer a otro que trabaje para él, que los impuestos cobrados a la población nacional se gasten en el beneficio de la población invasora, que los invasores digan qué candidatos van a correr por los puestos electivos, qué narrativa histórica se va a enseñar en las escuelas, qué dioses se van a adorar, qué idioma se va a hablar. Entonces no es cuestión de negocios, de intereses materiales, sino del aprecio y el respeto del ciudadano por sí mismo, de su dignidad. En este caso, el pleito está casado. Soberanía es el derecho y el compromiso que tiene un país a perseguir los mejores intereses para sus ciudadanos, por encima de los intereses de las demás naciones. La libertad es al individuo lo que la soberanía es a la nación. Por lo que pensar que hay libertad individual sin soberanía es pensar que hay partes sin un todo. Si se pierde la soberanía de la nación, inevitablemente, concomitantemente, los ciudadanos pierden su libertad. De muchas formas. Para empezar, ya no son nacionales los intereses que se imponen. Ya no se persigue la paz y el bienestar de los dominicanos, sino de otros. La invasión solo trae pobreza, atraso y desorden a este país. De la invasión a la isla pirata, y la isla pirata no tiene condiciones para mantenerse a flote. Se va a hundir más temprano que tarde. Increíblemente, así lo visualizó el patricio. El dominicano está muy atolondrado, abrumado, perdido, aturdido, alienado, desinformado, es inculto, desea y espera dinero rápido, exige derechos a la vez que rehuye de las obligaciones, está convencido de que el problema lo causan los otros, que son quienes los tienen que resolver. Él mismo está siempre fuera del problema. Como lo hemos puesto en otros lugares, el dominicano quiere que se arregle el país, pero que lo arregle Camaño. Que sea otro quien haga el esfuerzo, que corra con los riesgos, que a otro le lleguen los tiros. Y si por ventura ese otro logra enderezar todos los entuertos, entonces él se unirá a la marcha del triunfo. Entrará con todos al reino de la felicidad sin haber asumido los riesgos, sin haber hecho el trabajo. El pueblo no asume la ciudadanía.
la responsabilidad de pensar, convocar, reunirse, votar y movilizarse en dirección a la solución de los problemas sociales, comunitarios, problemas colectivos. Ya lo dijimos, es más cómodo no hacer nada, esperar que otros, los políticos, hagan, por encima de la enorme evidencia en el sentido contrario, las pruebas concluyentes de que los políticos, si no son obligados, no van a hacer nada. Ciertamente, la ciudadanía para el individuo es complicada, compleja, pesada, tediosa, pero no hay vía alternativa. Pensar otra vez que los políticos lo van a hacer porque lo prometieron, porque lo escribieron en un programa de gobierno, porque se les ve cara de serios, porque conocemos a su familia, porque es su obligación constitucional. Todo esto es errar el tino de uno. Si el pueblo no asume su ciudadanía de forma firme, comprometida y militante, todo seguirá siendo el cuento de lo mismo. En cualquier caso, está en nuestras manos. Nadie nos hará el trabajo. Seremos los dominicanos quienes decidiremos de una forma u otra si merecemos o no la libertad. Finalmente, hasta este punto, todo este texto es una acomodada letra de pasajes del libro que hoy ponemos a circular. Lo que no había escrito es que el libro no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de lucha. Un saco de balas, he querido llamarlo. Un saco de balas para que todos nos sacudamos el miedo que nos causan los privilegios y las conveniencias personales y salgamos a la palestra pública a defender el interés y el derecho de todos los dominicanos, que es lo mismo que decir que salgamos a defender la patria. Dios, patria y libertad. Que viva la República. Vale. Agradecemos la interesante ponencia sobre la obra objeto de este encuentro. Gracias al licenciado Montalvo por expresar tan claramente